Cuando piensas en McDonald's, probablemente piensas en los arcos dorados y, por supuesto, en el apellido McDonald. Pero, ¿y si te dijera que el hombre que construyó el imperio que conocemos hoy no se llamaba así? La verdadera historia comienza con dos hermanos, Richard y Maurice McDonald. Ellos habían perfeccionado un sistema revolucionario para su pequeño pero exitoso restaurante en California. Comida rápida, consistente y de calidad. Y entonces apareció un vendedor de batidoras de 52 años llamado Ray Kroc. Cuando Kroc visitó su local, no solo vio una hamburguesería eficiente, vio el futuro, vio una réplica de ese restaurante en cada esquina de Estados Unidos, una marca global. Los hermanos, contentos con su éxito local, no compartían esa ambición desmedida, pero Kroc fue implacable. Con una mezcla de persistencia y una astucia comercial increíble, acabó comprándoles la compañía por completo, quedándose hasta con el apellido para la marca, y transformó un único restaurante en el gigante que es hoy. Imaginen a un hombre de 52 años, recorriendo las interminables carreteras de Estados Unidos en su coche. Su nombre es Ray Kroc, y su vida es una sucesión de ventas modestas y sueños que parecen desvanecerse. En el maletero lleva su producto estrella, la batidora Prince Castle Multimixer, una máquina capaz de preparar 5 batidos a la vez. Es un buen producto, pero el éxito le es esquivo. Cada día es una lucha, una nueva ciudad, una nueva cafetería y casi siempre la misma respuesta: no, gracias. Para muchos, a su edad, la ambición ya se habría rendido a la rutina, pero en Ray ardía una chispa de persistencia. Un día, esa persistencia recibe una extraña llamada de atención. Revisa sus libros de contabilidad y descubre una anomalía, un dato tan inusual que al principio piensa que es un error. Un pequeño restaurante familiar en San Bernardino, California, un lugar del que nunca ha oído hablar, no le ha pedido 1 ni 2, sino 8 de sus batidoras Multimixer. 8. Eso significaba que ese modesto local tenía la capacidad de preparar 40 batidos simultáneamente. ¿Qué clase de restaurante necesitaba servir 40 batidos a la vez? La curiosidad, mezclada con el olfato de un vendedor que huele una oportunidad única, se apoderó de él. Dejó todo lo que estaba haciendo, se subió a su coche y condujo más de 2000 kilómetros a través del país. Tenía que ver con sus propios ojos qué era ese lugar llamado McDonald's. Cuando finalmente llegó, lo que encontró lo dejó perplejo. Esperaba ver un típico restaurante de carretera de los años 50, con camareras en patines, bandejas que se enganchaban a las ventanillas de los coches y un menú interminable. Pero esto era diferente. No había camareras, no había platos de porcelana, ni siquiera había que esperar en el coche. En su lugar había una larga fila de gente de pie, familias enteras, obreros, niños, y la fila se movía a una velocidad asombrosa. La gente se acercaba a una ventanilla, pedía, y en menos de un minuto salía con una bolsa de papel caliente en las manos. Kroc se unió a la cola, observando, analizando. Pidió una hamburguesa, unas patatas fritas y, por supuesto, un batido. La comida llegó casi al instante. Le dio un mordisco a la hamburguesa. Estaba buena, decente. Las patatas estaban crujientes. El batido era correcto. Pero no era la comida lo que le hizo abrir los ojos como platos. No, la comida no era la revelación. La revelación era todo lo demás. Fue entonces cuando su mirada de vendedor se transformó en la de un visionario. Se acercó y observó la cocina a través del cristal. Lo que vio detrás de ese mostrador no era una cocina, era una fábrica. Una línea de ensamblaje para comida, una coreografía perfectamente sincronizada donde cada empleado tenía una única y específica tarea. Un hombre se dedicaba exclusivamente a la parrilla, volteando las hamburguesas con una precisión rítmica. A su lado, otro colocaba el pan y añadía la cantidad exacta de ketchup y mostaza con dispensadores especiales. Otro operario se encargaba únicamente de la freidora, sacando cestas de patatas doradas. Y por supuesto,
Alguien manejaba su ejército de batidoras. No había un chef gritando órdenes. No había caos. Solo un flujo constante y metódico de producción. Los hermanos Dick y Mac McDonald habían eliminado todo lo superfluo. El menú era increíblemente simple: hamburguesas, patatas, refrescos y batidos. No había platos que lavar porque todo se servía en envoltorios de papel. Habían diseñado cada puesto, cada movimiento, cada segundo, para maximizar la velocidad y la consistencia. Lo llamaban el Speedy Service System, el sistema de servicio rápido. En ese momento, Ray Kroc olvidó por completo que estaba allí para vender batidoras. Vio mucho más que un restaurante exitoso en un pueblo perdido de California. Vio un modelo, un sistema tan perfecto, tan eficiente, que podría ser replicado una y otra vez, en cualquier ciudad, en cualquier estado. La hamburguesa no era el producto, el sistema era el producto. Y Ray Kroc, el vendedor de batidoras que luchaba por salir adelante, supo en ese preciso instante que acababa de tropezar con la mayor oportunidad de su vida. No estaba viendo el futuro de un restaurante, estaba viendo el nacimiento de un imperio. Para Dick y Mac McDonald, el éxito ya había llegado. Se sentía tangible, olía a patatas fritas y sonaba como el murmullo feliz de las familias en San Bernardino, California. Su restaurante era una maravilla de la eficiencia, un sistema perfectamente afinado que habían bautizado como el Speedy Service System. Cada hamburguesa, cada batido, cada ración de patatas salía de la cocina con una velocidad y consistencia que eran la envidia de la competencia. Estaban orgullosos. Habían creado algo único, algo suyo. Eran los reyes de su pequeño y próspero reino, y con eso se sentían más que satisfechos. Pero entonces, un día, apareció un hombre que no veía un pequeño reino, sino el mapa de un imperio. Su nombre era Ray Kroc, un vendedor de batidoras de 52 años, cuya curiosidad se había despertado por los enormes pedidos que recibía de este modesto restaurante. Cuando Kroc llegó y vio la operación en persona, no vio solo un negocio de hamburguesas, vio una revelación, vio una sinfonía de movimiento, una coreografía de eficiencia que podía y debía ser replicada. Mientras los hermanos contaban sus ganancias diarias y se felicitaban por la perfección de su local, la mente de Kroc volaba a miles de kilómetros de distancia. Él no veía el restaurante que era, sino los cientos de restaurantes que podrían ser. En sus ojos, los arcos dorados que adornaban el edificio de San Bernardino no eran solo un elemento arquitectónico, eran un símbolo, un estandarte que podía ondear en cada ciudad y pueblo de América. Sentó con los hermanos, con la energía de un hombre que ha visto el futuro. Les habló de expansión, de franquicias. Dick y Mac se miraron con escepticismo. Ya lo habían intentado, le explicaron. Habían vendido un par de franquicias y el resultado fue un desastre. Los nuevos dueños cambiaban el menú, descuidaban la limpieza, no respetaban el sistema. Se estaba manchando el nombre de McDonald's, el nombre de su familia. Para ellos, el control de calidad lo era todo, y ese control se perdía en cuanto el restaurante salía de su vista. Habían cerrado esa puerta. Estaban contentos así. Pero Kroc no era un hombre que aceptara un no por respuesta. Tenía la tenacidad de un vendedor que sabe que tiene el mejor producto del mundo. No lo entienden, les decía con una pasión arrolladora. Ustedes se preocupan por el restaurante. Yo me preocupo por el nombre. Piensen en ello. McDonald's. Suena americano. Suena a familia. Es perfecto. Les pintó un cuadro vívido. Arcos, dorados brillando junto a las nuevas autopistas interestatales. Familias viajando de costa a costa, viendo ese símbolo familiar y sabiendo que encontrarían la misma hamburguesa deliciosa y el mismo servicio rápido en Illinois que en California. No era solo comida, era una promesa, una garantía de calidad y consistencia en un país que se movía cada vez más rápido. Los hermanos seguían dudando. No querían viajar, no querían lidiar con los dolores de cabeza
de supervisar a docenas de dueños temperamentales. Fue entonces cuando Kroc jugó su carta maestra. Ustedes no tienen que hacer nada, les aseguró. Quédense aquí, en su paraíso. Sigan perfeccionando el sistema. Yo seré sus piernas. Yo seré sus ojos. Yo viajaré por todo el país. Yo encontraré a los socios adecuados. Yo me aseguraré, personalmente, de que cada franquicia sea un reflejo exacto de este lugar. Yo seré el guardián de su creación. La persistencia de Kroc era como una gota de agua sobre una roca. Día tras día, su visión implacable fue erosionando la cómoda resistencia de los hermanos. Les ofreció un trato que parecía demasiado bueno para ser verdad. Ellos mantenían el control del nombre y el sistema, y él se encargaría de todo el trabajo sucio de la expansión a cambio de un modesto porcentaje. Finalmente, agotados pero intrigados por la fe inquebrantable de aquel hombre, accedieron. Firmaron un contrato. Para Dick y Mac era una forma de deshacerse de ese vendedor tan insistente y quizás ganar un poco de dinero extra, sin complicaciones. Volvieron a su rutina, a la perfección controlada de su restaurante, sintiendo que habían hecho un buen negocio. No tenían ni idea de lo que acababan de desatar. No podían saber que al darle a Ray Kroc la llave para expandir su idea, no solo habían vendido los derechos de franquicia, habían entregado la mecha de una revolución que cambiaría para siempre la forma en que el mundo comía. Mientras ellos contaban las ganancias de un día, Ray Kroc ya estaba en un avión, con un mapa en su maletín, dibujando el futuro de un imperio global, un arco dorado a la vez. Desde fuera, la historia parecía un sueño americano. El nombre de la marca se expandía por todo el país, arcos dorados brotando en el horizonte como un nuevo amanecer. Pero tras bambalinas, el arquitecto de esta expansión vivía una pesadilla financiera. El acuerdo que había firmado, aquel que le permitió tomar las riendas del negocio, era una trampa de oro. Por cada restaurante que abría, por cada hamburguesa que se servía, su tajada era minúscula. Hablamos de un 1,9% de los ingresos brutos de cada franquicia. De ese porcentaje, tenía que darle una parte a los fundadores originales. Lo que le quedaba era, para ser claros, una miseria. Mientras sus franquiciados, los dueños de los restaurantes, empezaban a comprarse coches nuevos y casas más grandes, él se ahogaba en deudas. Se pasaba los días y las noches en la carretera convenciendo a nuevos inversores, asegurando la calidad, construyendo un imperio ladrillo a ladrillo. Pero al mirar sus propias cuentas bancarias, la realidad era desoladora. Estaba construyendo un cohete al que no podía permitirse subir. La frustración era un veneno lento. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía estar al frente de una de las marcas de más rápido crecimiento del país y, al mismo tiempo, estar al borde de la quiebra? Cada nuevo restaurante era una victoria pírrica, un éxito que lo empujaba más hacia el abismo. Los bancos ya no querían prestarle dinero. Sus socios estaban perdiendo la fe. El sueño se estaba convirtiendo en un callejón sin salida. Y entonces, en medio de la desesperación, llegó la revelación. Y no vino de un chef, ni de un experto en marketing de comida rápida. Vino de un astuto genio financiero que, al revisar sus libros, vio más allá de las freidoras y las parrillas. Le hizo ver que el producto que vendía no era lo más importante. La frase que lo cambió todo fue simple, pero sísmica. No estás en el negocio de las hamburguesas, estás en el negocio de los bienes raíces. Fue como si una luz se encendiera en la habitación más oscura. De repente, todo cobró sentido. La clave no estaba en arañar un pequeño porcentaje de las ventas de batidos y patatas fritas. Ese era un ingreso volátil, dependiente del rendimiento diario de cada local. El verdadero oro, el poder real, estaba en el suelo bajo sus pies. El plan era brillante en su simplicidad y despiadado en su ejecución. En lugar de simplemente vender una franquicia,
crearía una nueva compañía, una empresa de bienes raíces. Esta nueva empresa se encargaría de encontrar y asegurar las mejores ubicaciones para los futuros restaurantes. Compraría el terreno o firmaría un contrato de arrendamiento a largo plazo. Y aquí venía el golpe maestro. Luego, le subarrendaría ese terreno al franquiciado. El franquiciado no solo tendría que pagar la cuota de la franquicia, sino que ahora también tendría que pagarle un alquiler mensual, y este alquiler no era una sugerencia, era una condición obligatoria del acuerdo. Este cambio lo alteró todo. De la noche a la mañana, transformó su modelo de negocio. Ya no dependía de la volatilidad de la venta de hamburguesas. Ahora tenía un flujo de ingresos constante, predecible y creciente. Lloviera o hiciera sol, vendieran 1000 hamburguesas o 100, el alquiler había que pagarlo, cada mes, sin falta. Además, le otorgó un control sin precedentes. Si un franquiciado no cumplía con los estándares de calidad, no solo podía amenazar con quitarle la franquicia, sino que podía desalojarlo. Él era el casero. Él era el dueño de la tierra. Los Arcos Dorados no solo eran un símbolo de comida rápida, ahora eran un símbolo de su imperio inmobiliario. El verdadero negocio no se estaba construyendo sobre pan y carne, sino sobre cimientos de ladrillo y hormigón y, con esa base sólida, finalmente pudo empezar a construir hacia el cielo. Armado con este nuevo modelo de franquicias, Ray Kroc comenzó a tejer una red de poder que, poco a poco, envolvió y asfixió la influencia de sus creadores. Cada nuevo restaurante que abría bajo su supervisión no era solo una extensión de la marca, era un ladrillo más en la fortaleza de su propio imperio. Los hermanos McDonald, desde su local en San Bernardino, empezaron a sentir cómo el control se les escapaba de las manos, como arena fina. Ya no eran los visionarios al mando, sino figuras decorativas, reliquias de un origen que Kroc estaba reescribiendo a su antojo. Kroc, con una astucia empresarial formidable, se aseguró de que los contratos de franquicia le dieran la última palabra. Mientras Dick y Mac recibían un modesto porcentaje de las ganancias, Kroc era el arquitecto de la expansión. Él elegía a los franquiciados, él negociaba con los proveedores, él dictaba los términos. Las decisiones importantes ya no pasaban por California, se tomaban en Chicago, en la oficina de un hombre que veía el mundo no en términos de calidad de una hamburguesa, sino en volúmenes de venta y cuotas de mercado. Aquí es donde el choque de visiones se volvió un abismo insalvable. Para los hermanos, McDonald's era su obra maestra, un sistema perfeccionado hasta el más mínimo detalle para garantizar la calidad y la eficiencia. Su visión era conservadora porque se basaba en la protección de esa creación. Querían crecer, sí, pero de forma orgánica, lenta, asegurándose de que cada nuevo local fuera un reflejo fiel del original. Eran artesanos defendiendo la integridad de su arte. Kroc, en cambio, era un conquistador. Su ambición no tenía límites. No veía un restaurante, veía un sistema replicable hasta el infinito. La perfección de los hermanos era para él un cuello de botella. ¿Por qué usar helado de verdad en los batidos, con los costes de refrigeración y la inconsistencia que eso implicaba, cuando se podía usar una mezcla en polvo mucho más barata y fácil de estandarizar? Esta sugerencia fue una de las primeras grandes batallas. Para los hermanos era un sacrilegio, una traición a la calidad que definía su marca. Para Kroc era simplemente una decisión de negocios lógica para escalar a nivel nacional. Las llamadas telefónicas entre California y Chicago se volvieron cada vez más tensas. Los hermanos se quejaban de los cambios no autorizados en el menú, de la reducción de la calidad en los ingredientes para maximizar márgenes, de las agresivas campañas de marketing que no encajaban con su imagen humilde. Pero sus quejas rebotaban contra un muro de contratos y hechos consumados. Kroc ya había puesto en marcha la maquinaria y no tenía intención de detenerla. Su argumento era simple y demoledor. Ustedes se conforman con el 1% de algo.
Yo quiero el 100% de todo. Una de las jugadas maestras de Kroc y Snorrisions, quizás la que selló definitivamente el destino de los hermanos, fue la creación de la Franchise Realty Corporation. Se dio cuenta de que el verdadero negocio no estaba en vender hamburguesas, sino en los bienes raíces. Comenzó a comprar los terrenos donde se construirían los restaurantes para luego alquilárselos a los franquiciados. De repente, Kroc no solo era el gestor de la marca, sino también el casero de todos sus operadores. Este movimiento le otorgó una palanca de poder absoluta. Si un franquiciado no seguía sus directrices al pie de la letra, Kroc podía simplemente rescindir el contrato de alquiler y arrebatarle el negocio. Con este poder consolidado, los hermanos McDonald quedaron completamente marginados. Su nombre seguía brillando en los arcos dorados de todo el país, pero sus voces ya no se escuchaban en las salas de juntas. Se habían convertido en prisioneros de su propio éxito, atrapados en una jaula de oro construida por el hombre al que le habían confiado su sueño. La visión conservadora, centrada en la calidad y el control, no pudo competir con la ambición desmedida de un vendedor que no quería simplemente vender hamburguesas, sino conquistar América, un restaurante a la vez. El choque no fue una batalla entre socios, fue la colisión entre dos eras, entre el artesano y el industrial. Y en la América de la posguerra, el industrial estaba destinado a ganar. La relación entre Ray Kroc y los hermanos McDonald se había convertido en una guerra de trincheras. Cada llamada era una batalla, cada carta una escaramuza. Kroc, el visionario expansionista, veía un imperio de arcos dorados extendiéndose de costa a costa, una máquina perfectamente engrasada de eficiencia y rentabilidad. Los hermanos, los puristas, los artesanos, veían cómo su creación, su meticuloso ballet de hamburguesas y papas fritas, se desvirtuaba con cada nueva franquicia que Kroc abría sin su aprobación total. El conflicto no era sobre una cosa, era sobre todo. Kroc quería usar batidos en polvo para ahorrar en refrigeración y transporte. Los hermanos insistían en la leche fresca y el helado de verdad. Kroc quería renegociar contratos con proveedores para maximizar las ganancias. Los hermanos se mantenían leales a los socios que habían confiado en ellos desde el principio. Era un choque fundamental de filosofías, la ambición desmedida contra la integridad artesanal. La tensión se acumuló gota a gota hasta que el dique de la paciencia finalmente cedió. Para Kroc, los hermanos ya no eran socios, eran un obstáculo, un ancla que le impedía navegar hacia el océano de posibilidades que él veía en el horizonte. Y entonces, con la frialdad de un general planeando su ofensiva final, ejecutó su jugada más agresiva y definitiva. No quería más control, no quería un mejor porcentaje, queríalo todo. La oferta llegó no como una propuesta, sino como un ultimátum disfrazado de oportunidad. Kroc les ofreció un cheque en blanco, o casi. Sobre la mesa puso una cifra que, en 1961, sonaba a fantasía. 2.7 millones de dólares. 1 millón para cada hermano, después de impuestos. Para dos hombres sencillos de San Bernardino, era una suma que garantizaba una vida de lujos y tranquilidad, el fin de las noches sin dormir, el fin de las peleas constantes con ese vendedor de batidoras de Chicago que había secuestrado su sueño. Agotados por la lucha, los hermanos aceptaron, pero en los detalles, como siempre, se escondía el diablo. El acuerdo verbal incluía una promesa crucial, sellada con un apretón de manos en la oficina de los abogados. Kroc les pagaría a perpetuidad un 1% de todas las ganancias futuras del imperio McDonald's. Una promesa que convenientemente nunca se plasmó en el contrato final. Una promesa que Ray Kroc jamás tuvo intención de cumplir. Ese 1% hoy en día valdría cientos de millones de dólares al año. Pero la humillación no terminó ahí. Había una cláusula más, una espina final clavada con una crueldad calculada. El acuerdo de 2.7 millones era por todo el negocio, por la marca, por el sistema y por el nombre.
los hermanos pensaron que al menos podrían conservar su restaurante original en San Bernardino, la cuna de todo. Kroc fue inflexible. El nombre McDonald's ahora le pertenecía en su totalidad. Si querían seguir operando su propio restaurante, tendrían que cambiarle el nombre, y así lo hicieron. El local donde todo nació fue rebautizado irónicamente como The Big M. El golpe de gracia de Kroc fue abrir un nuevo y reluciente McDonald's oficial justo al otro lado de la calle, ahogando el negocio de los verdaderos fundadores hasta llevarlos a la quiebra. Con los hermanos borrados del mapa empresarial, Kroc inició su jugada más audaz, la reescritura de la historia. En entrevistas, en discursos, en su propia autobiografía, el relato era siempre el mismo. Él era el visionario, el pionero, el hombre que vio el potencial en una pequeña hamburguesería y la convirtió en un fenómeno global. Los hermanos eran reducidos a una simple anécdota, dos tipos con una buena idea, pero sin la ambición para llevarla a cabo. Kroc no se veía a sí mismo como el hombre que expandió la empresa. Se veía y se aseguró de que el mundo lo viera como su creador. Se autonombró con letras de oro en la historia corporativa que él mismo escribió, el fundador. Ray Kroc no solo compró un negocio por $2.7 millones, compró un nombre, compró una historia, y sobre las cenizas del sueño de dos hermanos, construyó un imperio, coronándose a sí mismo como el rey indiscutible de la comida rápida. Los hermanos McDonald tuvieron el dinero, pero Ray Kroc se quedó con el mundo. El resultado de esa agresividad fue la creación de un gigante global que redefinió la industria alimentaria. Y cuando hablamos de agresividad, no nos referimos a gritos o a portazos. Hablamos de una ambición implacable, una visión tan clara y cortante que no dejaba espacio para la duda o la complacencia. Ray Kroc no inventó la hamburguesa, pero sí inventó el sistema que la puso en cada esquina del mundo. Esta frase, que parece simple, esconde la clave de todo el imperio McDonald's. Pensemos en esto por un momento. Antes de Kroc, la comida rápida era un caos. Era un conjunto de restaurantes locales, los famosos drive-in, donde la calidad variaba enormemente. El servicio podía ser lento y la experiencia impredecible. Los hermanos McDonald, Richard y Maurice, habían resuelto este problema a pequeña escala en su restaurante de San Bernardino con su ingenioso Speedy Service System. Eran artesanos de la eficiencia, pero Ray Kroc no era un artesano, era un industrialista. Cuando vio esa pequeña y eficiente operación, no vio un restaurante exitoso, vio una fábrica, una línea de ensamblaje de comida que podía ser copiada, pegada y multiplicada hasta el infinito. Su obsesión no era el sabor, era la uniformidad. Quería que una papa frita en Illinois supiera exactamente igual que una en California, y años más tarde, que una en Tokio. Para lograrlo, creó un manual de operaciones que era prácticamente una Biblia. Dictó el grosor exacto de la hamburguesa, el porcentaje de grasa en la carne, la cantidad precisa de cebolla y pepinillos, los segundos exactos que las papas debían pasar en la freidora. Los empleados no cocinaban, ejecutaban un algoritmo. Era una coreografía perfectamente sincronizada, un ballet de espátulas y freidoras diseñado para eliminar cualquier variable, cualquier posibilidad de error humano. Esto no era cocina, era ciencia, una ciencia replicable. Y este sistema se extendió a todo. Kroc entendió que la gente no solo compraba una hamburguesa, compraba una experiencia, y esa experiencia debía ser idéntica siempre. Los arcos dorados, el diseño del local, la limpieza de los baños, la sonrisa del empleado, todo formaba parte del producto. Creó la Hamburger University, una universidad real, para adoctrinar a los franquiciados y gerentes en el sistema McDonald's, asegurándose de que la visión se ejecutara a la perfección en cada nuevo local. Pero la verdadera genialidad, el movimiento de ajedrez que cimentó el imperio, no estaba en la cocina, estaba en el suelo.
Kroc se dio cuenta de que el verdadero negocio no era vender franquicias de hamburguesas, era ser el casero de sus franquiciados. Creó una corporación inmobiliaria que compraba o alquilaba los terrenos donde se construirían los restaurantes. Luego le arrendaba esa tierra al dueño de la franquicia. Esto le dio dos cosas: un flujo de ingresos constante y seguro, independiente de cuántas hamburguesas se vendieran, y un control absoluto. Si un franquiciado no cumplía con sus estrictos estándares de calidad, Kroc podía simplemente rescindir el contrato de arrendamiento y quitarle el negocio. Y con ese poder y ese flujo de dinero, la expansión se volvió exponencial. Los arcos dorados dejaron de ser un letrero para convertirse en un faro, un símbolo de consistencia en un mundo caótico. Podías no hablar el idioma en París, en Múnich o en Sydney, pero podías entrar a un McDonald's y con solo señalar obtener una experiencia predecible y familiar. Si los hermanos McDonald inventaron un motor revolucionario, Ray Kroc construyó la autopista, las estaciones de servicio, los concesionarios y el manual de conducción para que ese motor conquistara el planeta. Transformó una comida humilde y popular en un producto global estandarizado. No nos dio la hamburguesa, nos dio algo mucho más grande y complejo. Nos dio el modelo de negocio del siglo XX. Nos dio la globalización en una caja de cartón. Su legado no es una receta guardada en una caja fuerte. Es el plano maestro que enseñó al mundo cómo vender la misma idea, el mismo producto y la misma experiencia una y otra vez a miles de millones de personas. La historia que les voy a contar es una de las más brutales del mundo de los negocios. Nos enseña que tener una idea brillante, incluso una que revoluciona una industria, puede no ser suficiente. A mediados del siglo XX, los hermanos Dick y Mac McDonald crearon algo mágico, un sistema de comida rápida, que era una coreografía perfecta de eficiencia. Su pequeño restaurante era una máquina de hacer hamburguesas, un modelo de calidad y velocidad. Era su invento, su orgullo. Pero entonces apareció un vendedor de batidoras llamado Ray Kroc, y donde los hermanos veían un restaurante exitoso, él vio algo completamente diferente. No vio una hamburguesería, vio una religión. Vio arcos dorados en cada esquina del planeta. Los hermanos querían mantener el control, asegurar la calidad. Kroc quería expansión, escala masiva, dominación. Y es aquí donde la historia da un giro oscuro. Kroc, con una ambición que rozaba la obsesión, empezó a maniobrar. No le interesaba la perfección de una sola tienda. Le interesaba el poder de miles. A través de tácticas de negocio implacables y una visión que los hermanos simplemente no compartían, poco a poco les arrebató el control. Al final, no solo se quedó con el negocio, se quedó hasta con el apellido. Los hermanos McDonald fueron borrados de su propia historia. La cruda realidad es que una gran idea es frágil. Sin una ejecución agresiva y una visión a escala monumental, puede ser conquistada. La lección de Ray Kroc es despiadada. A veces, en el gran tablero del éxito, no gana el que tiene la mejor idea, sino el que tiene la voluntad de hacer absolutamente todo lo necesario para construir un imperio.